y el equipo de InfoAnálisis. Rubén Darío Murgas. Jorge Eduardo Ritter. Y Guillermo Antonio Dames, un abrazo en la distancia para todos a nivel nacional e internacional, los que nos escuchan a través de Facebook Live, que nos ven a través de la página web de Omega Stereo en el resto del mundo. También los que nos sintonizan en el canal 856, canal de cable onda, los que también están escuchando Omega Stereo en la app de Omega Stereo y en la app TuneIn Radio, los que también pueden escuchar el programa en Anchor. En fin, hay muchas plataformas que ponemos a disposición de todos ustedes, además de la señal en vivo, que es con cobertura nacional. Las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo, vamos a dar un repaso sobre las primeras planas de los medios impresos de mayor prestigio en el mundo. Bueno, dice una nota que se ha confirmado una pandemia de 400.000 habitantes en un área de China que han representado un rebrote en Pekín del coronavirus, y las autoridades chinas han cerrado la zona tras detectar 17 casos relacionados con el mercado de Xinfadu. Ese es el más grande que hay en Pekín, de los supermercados, y que ha llevado hasta ahora 311 contagiados, cuando parecía que China tenía controlada el brote del coronavirus. O sea, China vuelve a sentir los rigores, pero esta ocasión es la capital de ese país la que se ha visto afectada, y el mercado más grande de China. Me parece que eso es interesante emitir alguna opinión, Rubén y Jorge Eduardo. Bueno, es que todavía estamos en el misterio, Guillermo. Las fuerzas de la inteligencia humana no han podido sobreponerse, y por más que estén saliendo versiones de que ya tenemos la vacuna y que la vacuna está lista y que no se tiene la vacuna. Ok, muy bien. Ritter, ¿usted qué dice? En todos lados se ha estado diciendo lo mismo, que ya tenemos que comenzar a hacernos la idea de que el virus no se va a ir, sino que vamos a tener que convivir con él, y va a ser una noticia de todos los días, en los lugares donde rebrota, en los lugares donde aumenta, en lugares donde más o menos se contiene, y ya lo vas a ver. Seguramente tú los tienes entre las noticias internacionales, la manera como ha surgido o resurgido, repuntado, para usar la expresión que usan los doctores, los rebrotes, los contagios en los Estados Unidos, en los distintos estados de los Estados Unidos, que en algunos lugares se ha quintuplicado en los últimos días. Así es. Oiga, se registran 2 temblores de 4,3 y 4,7 en las costas oestes de Puerto Rico. Eso le sigue a que la gobernadora había anunciado previamente que regresan al toque de queda hasta el día, o amplían el toque de queda hasta el 22 de julio, y el toque de queda es de 5 de la mañana a 10 de la noche. O sea, retoman esa decisión la gobernadora. Y el grupo de rock, los Rolling Stones, advierten a Donald Trump públicamente con una demanda si continúa utilizando sus canciones durante sus mítines políticos. Dice que de continuar el jefe de Estado estadounidense con este tipo de violación al derecho de autor, ellos van a tomar medidas y él tendrá que enfrentar acciones legales. Interesante esto, ¿no? Esta decisión de Trump, y no le ha hecho caso. Hasta ahora no ha dado respuesta a lo que dicen este famoso grupo, los Rolling Stones. Y ayer domingo en República Dominicana se llegó a los 92.159 casos de personas, 92.159 personas que fueron detenidas por circular durante el toque de queda en República Dominicana. Se han endurecido las medidas. ¿Por qué? Porque hasta el día de ayer en República Dominicana se habla que de 31.377 infectados y 726 fallecidos producto del coronavirus. Ante estas cifras, tomaron la decisión de endurecer las medidas, y bueno, ya ustedes escuchan, ¿no?, la cantidad de personas que en un solo día, 92.159, fueron detenidas por las autoridades. Y la tasa de mortalidad de niños en México por el coronavirus se triplica.
a la que se está dando, por ejemplo, en los Estados Unidos de América. Dice que el total de menores afectados es de 74, de los cuales 14, algunos son de 14 años, pero la mayoría son de 4 años de edad, que están afectados en México por esta pandemia. Niños menores de 4 años son los más afectados en México. Y se registran 3.430 nuevos contagios de coronavirus en el Perú. Dice que el número acumulado de casos llega a los 279.419 contagiados y 9.317 muertos. Mientras el presidente de Colombia anuncia lo siguiente, dice, no es una opción viable encerrarnos hasta que aparezca una vacuna, dice el presidente Iván Duque. Y añadió el presidente que hace un llamado a los colombianos a aprender a convivir con el COVID-19. Colombia tiene una cifra también alta de contagios. Estamos hablando de 91.679 afectados y 3.106 muertos por el coronavirus. Esta decisión del presidente Duque, doctor Ritter, tiene que ver mucho con lo que ha dicho la alcaldesa de Bogotá. ¿Cómo van a conciliar esas posiciones? Porque son contradictorias. Bueno, pero aquí en Panamá también ha pasado algo similar. Pero estamos en Colombia, estamos en Colombia. Vamos a ver el impacto, porque se sabe que la alcaldesa de Colombia no estaba de acuerdo. Doctor Ritter, ella cambió su criterio. Usted que conoce mucho, usted lee mucho de Colombia. No, ella no ha cambiado en lo absoluto de criterio. Se mantiene. Lo que ella ha sostenido, ella ha dado algunos parámetros importantes sobre el transporte público, sobre el uso de la infraestructura en Bogotá, que eso depende de la alcaldía y no del presidente. El uso de ciclovías, el uso del transporte público, el sistema de salud y el sistema educativo son prerrogativas alcaldicias en Bogotá. Entonces el presidente, bueno, en todo Colombia en realidad, el presidente da algunas directrices generales, pero la declaración que hizo Duque, que además es evidente, es obvia, es decir, es válida para todo el mundo. No podemos vivir confinados el resto de la vida mientras aparece una vacuna. El problema es cómo desescalar manteniendo la seguridad de la gente. Y los parámetros que la alcaldesa ha dado dice, cuando llegue al 65% de ocupación del transporte público, vuelvo a la cuarentena. Cuando llegue a X porcentaje, que creo que es del 70% de las unidades de cuidados intensivos, vuelvo a la cuarentena. De manera que, y ya de hecho han vuelto a la cuarentena, han vuelto a postergar una vez más la apertura del aeropuerto de Bogotá hasta septiembre para vuelos internacionales. Lo van a abrir la próxima semana para vuelos nacionales, pero ya vamos por septiembre. Todavía estamos en junio y ya lo tiraron hasta septiembre diciendo antes de septiembre no entra ni sale nadie del exterior por Bogotá. Ok, muy bien. Señor Murga, un posible conflicto entre la alcaldesa y el presidente Duque es lo que se avisora, ¿no? En cuanto a posturas. Claro, eso... pero también para los panameños resulta extraño lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Estados Unidos, donde Trump no es el que dirige las medidas sanitarias que se toman, las hacen los gobernadores. Okay. ¿Por qué? Porque estos son países donde los alcaldes mandan. En Panamá los alcaldes son una figura decorativa, los gobernadores son figuras decorativas, Guillermo. Okay. Aquí en Panamá, esa es una gran diferencia. Por primera vez, los trabajadores y los empresarios se están poniendo de acuerdo en la mesa del diálogo. Okay, pero estamos en las internacionales, no vamos a hablar de Panamá, eso lo hablamos al regreso. ¿Saben por qué? Porque Costa Rica tiene un colapso en su sistema de salud por la velocidad de los contagios del coronavirus, que ya llegan a 3.130 casos y 151 nuevos contagios en un solo día, 151 contagios. Eso no se había dado en el hermano país, en las tierras ticas, mientras se está diciendo que se está soportando una segunda oleada que es más fuerte de la pandemia en Costa Rica.
Otra noticia de primera plana es que se está señalando que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, festeja su segundo aniversario al frente del gobierno mexicano y de su triunfo electoral, por supuesto, en medio de una contabilidad escandalosa de los casos del coronavirus. Tiene 216.852 mexicanos contagiados y 26.648 muertos. Llegan en un solo día, o sea, ayer domingo hubo registrados 4.050 nuevos casos. Eso en México yo creo que no es momento para celebrar. A mí se me ocurre, no quiero ser egoísta. Bueno, es que igual que Panamá, Guillermo, las cifras de contagiados diarios está casi al borde, rozando los 1.000 contagiados diarios. Okay. Eso es bastante para un país como Panamá. La campaña del presidente Donald Trump pospone todos los eventos del vicepresidente Mike Pence programados en los Estados Unidos. Él los tenía ya en agenda para Florida y Arizona, pero como una medida de precaución ante el repunte de los casos de coronavirus, esto iba a ser esta semana. A Pence le dijo el presidente Trump que mejor olvidara eso, que lo hiciera en otra ocasión. Y una periodista de CNN fue asaltada en vivo, en pantalla, en plena transmisión en Brasil. En las imágenes aparece un delincuente que se le acerca y la amenaza con un cuchillo y le roba pues los artículos que ella tenía, carteras, sortijas, etcétera, en plena transmisión de CNN. Por otra parte, el Wall Street Journal publica en su primera plana, dice, Texas reabrió oficinas temprano, pero muchas compañías no han logrado todavía el impacto más bajo y han variado su decisión y han mandado de vuelta a sus casas a los trabajadores, dice el Wall Street Journal. Mientras el New York Times titula 500.000 muertes en todo el mundo y en los Estados Unidos el número de contagiados o infectados ha sido subestimado, dicen las autoridades locales. La nota añade que se estima que en parte de los Estados Unidos puede haber 10 veces más del número de casos reportados por la CDC, la Oficina de Control de Enfermedades e Infecciones. Eso es un escándalo si se comprueba, doctor Ritter, ¿eh? 10 veces más de lo que se está hablando de contagio. Estados Unidos tiene ahora mismo el gran debate que se ha convertido en una controversia política, el uso de las mascarillas o no. Anoche el vicepresidente, por primera vez, el vicepresidente Pence, que es el encargado por el presidente Trump de la fuerza de tarea para combatir el coronavirus, ya indicó que es necesario y no ordenado, no lo puede hacer, pero sugería el uso de tapabocas, contrario a la forma como lo ha conducido Trump, que se niega a usarla. Sin embargo, y llama mucho la atención que todas las veces que aparece Biden, en casi todas, está usando mascarilla y no está llegando a ningún sitio público. Esto es una campaña virtual, pero aún en recomendaciones casi universales, que es el uso de la mascarilla, se ha convertido en Estados Unidos en una fuente de controversia política por la renuencia del presidente Trump de usarla y de ordenar su uso obligatorio. Oiga, cierro las notas internacionales con el titular del diario The Washington Post. Dice que Rusia pagó recompensas a militantes del Talibán que resultó en la muerte de tropas estadounidenses. Y esto lo citan fuentes de inteligencia y la CIA. Dice que lo ha confirmado luego de escuchar varios interrogatorios que se dieron entre las unidades del Talibán. Dice que este hecho ha generado desacuerdos dentro de la administración de Donald Trump acerca de cómo enfrentar esta situación con los rusos. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Miren, amigos de Info Análisis, ayer vi una nota
que daba cuenta de que en Bocas del Toro se descubrieron más de 1.000 casos de coronavirus y han ordenado el cierre del municipio de Changuinola. Esto es realmente preocupante porque nuestro país está hoy día en unos números que son inquietantes, 31.686 casos. Entonces yo quiero llamar la atención que si eso está ocurriendo en Bocas del Toro, que está en la frontera con Costa Rica, que es muy pocas veces noticia, se habla de Bocas del Toro ahora una situación precaria en cuanto al sistema de salud, Jorge Eduardo y Rubén. Bueno, yo creo, a mí me gustaría volver al tema Pero vamos un momentito, cortito, vamos a escuchar, porque Bocas del Toro es muy distinto de la capital de la República. Es un área casi que olvidada. No sé si esta implicación puede tener algún impacto, doctor Ritter. Lo que parece indicar ahora mismo por los expertos que están manejando esta crisis es que el paso siguiente, ya lo había anunciado desde hace varias semanas el doctor Sayores, es enfocarse en los llamados clústeres y hacerlos de una manera como ya se hizo en esa comunidad guna en Arraiján, que es aislar por completo ciertos lugares y ciertas comunidades. La situación de Bocas del Toro ya se convirtió, de Changuinola es uno de esos llamados clústeres o conglomerados de personas que se cree que aislándolas por completo se puede controlar mejor. Voy a quitar, se cree que aislándolas por completo se constituiría en la única forma de poder controlar y que un número tan grande de personas no contribuya a esparcir todavía más el virus. Eso es formas que se han ensayado. En China es la forma como se ensayó y cuando resurgió en Wuhan, eso fue la forma como lo han hecho. En Panamá ya se ensayó que sirve. Lo que no se ha hecho nunca en Panamá es un aislamiento selectivo tan grande como un distrito completo, lo que sería el caso de Changuinola. Repito, se hizo en una comunidad muy pequeña y se controló en Arraiján. Ojalá esto también sirva para controlarlo, porque para la población de Bocas del Toro es una cifra demasiado alta el número de contagios en Changuinola. También escuché en el noticiero Omega Estéreo que hoy, temprano en Los Santos, comenzó lo que podría llamarse un cerco sanitario, pidiéndole a la gente más controles a los que entran y salen en cierta región de Los Santos. Señor Murga, usted quería retomar un tema, discúlpeme. No, el tema muy simpático que viene el próximo miércoles, cuando le toca el discurso presidencial al presidente Laurentino Cortizo. ¿Qué ha pasado, Guillermo? En Panamá han surgido cosas novedosas. Digamos, en este momento acaba de venir un acuerdo entre los trabajadores y los empresarios. Y se han puesto de acuerdo en permitir la reducción del salario y de las horas laborales. Eran casi sagradas, o sea, cada trabajador tenía derecho a 8 horas diarias, si trabajaba menos se le pagaban las 8, pero esto es un paso de gigante que ha dado Panamá. El sector privado y el sector laboral se hayan puesto de acuerdo para presentarle al presidente Cortizo que el miércoles va a anunciar medidas que tienen que ser revolucionarias, porque la pandemia nos ha caído encima, Guillermo. Entonces, este es un paso que hay que saludar y festejar. ¿Por qué? Porque la pandemia nos está comiendo a todos, Guillermo. Y parece que hay puntos de acuerdo, o digamos consenso, en cuanto al tema que dice usted, señor Murgas, en cuanto a la jornada laboral. Esto se está realizando hoy en la comisión tripartita. Ese va a ser el tema de hoy. Sí. Y creo que puede llegarse a una reactivación económica
qué es lo que se pretende, y eso se va a debatir hoy en la reunión plenaria. Guillermo, es que o nos mata el virus o nos morimos de hambre también, cualquiera de las dos condiciones. O sea, no puede ser que, digamos, aquí hay cadenas famosas que cierran. Yo no tenía idea que Duy Center, digamos, tiene 29 establecimientos, Guillermo. Entonces, tú no puedes prohibirle al sector privado cerrarlo del todo, Guillermo, porque eso conspira contra el trabajo de la gente, hasta que la situación estaba mal, porque en Panamá el crecimiento económico no estaba bien. Nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que pasó. El presidente Cortizo trató de implantar una reforma constitucional y fracasó en el intento. Y yo creo que fracasó porque no le prestó la suficiente atención. No supo abanderar las reformas constitucionales y quizás las permitió que fueran tan amplias que al final naufragaron en el intento de gobierno. Yo pienso que el discurso del presidente Cortizo, a mi juicio, tiene que ser muy bien pensado. Tiene que ser un discurso menos político y más de la capacidad de respuesta que puede dar el presidente, doctor Ritter. Usted que ha sido un hombre que ha escrito discursos para presidente. Lo que ha ocurrido allí es que la realidad se impuso sobre la norma, sobre la ley. En la práctica, ya eso está ocurriendo y ya está ocurriendo en muchas empresas. Digo, quizás no hay muchas empresas, pero sí en las empresas que están tratando de sobrevivir. Yo conozco de casos que han reunido a los trabajadores, sobre todo en las empresas ya más grandes, y les han dicho, bueno, cuando reabramos, que ni siquiera es ya, vamos a necesitar quizás la mitad de los trabajadores que están aquí. ¿Qué prefieren ustedes? Que unos, y han llegado a acuerdos como estos, que unos trabajan lunes, miércoles y viernes, igual que los hombres y mujeres, pero en este caso no es hombres y mujeres, sino la mitad de la fuerza laboral trabaja lunes, miércoles y viernes, la otra martes, jueves y sábado, y así mismo se les paga por la mitad o un poquito más de la mitad de lo que ganaban antes. Pero dicen que ahí es donde más se ha demostrado la solidaridad, porque hay algunas personas, hay algunos trabajadores en estos casos, sobre todo aquellos sindicalizados que sabían que iban a tener la preferencia, pero que optaron también de decir solidariamente, mejor es que todos terminemos ganando un poquito menos a que haya algunos que se queden sin nada. Entonces, eso es una realidad de lo que está pasando ya sin necesidad de reformar la ley. Enhorabuena que se pueda hacer y se pueda dejar establecido mediante ley o mediante reforma temporal del Código de Trabajo que ahora no lo permite, porque de esa manera se evitan en el futuro demandas y juicios de que si eso fue legal o fue ilegal. A mí me parece que es un gran paso, que ha sido forzado, y digo forzado en el buen sentido de la palabra, por las circunstancias, por el hecho de que ya de hecho es la práctica que se está dando y la práctica que se está dando y que se está planeando para el futuro. El tema es sobrevivir. Lo que hay que tomar la decisión es el todo por nada o el nada que representa algo que es contrario al todo. A mí me parece que la cosa va por ahí. Y sí ha habido una conciencia en muchísimas empresas donde se ha tomado en consideración que no hay ingresos y en consecuencia han tomado decisiones heroicas muchos trabajadores de aceptar propuestas como que dice Jorge Eduardo, o sea, trabajar lunes, miércoles y viernes unos, otros martes, jueves y sábado, que creo que es una forma, y por la mitad del salario, creo que es mejor ganar algo versus cero. Entonces ahí es donde entra la ecuación sencilla, matemática, y lógica en cuanto a una pandemia nunca antes vista en Panamá. El impacto que esta tiene más que todos los sectores más vulnerables y también obviamente la economía.
y en la empresa privada, pero sobre todo en nuestra salud. Al regreso viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Miren, el próximo miércoles, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, va a darle un informe a la nación, va a pronunciar un discurso. No somos nosotros tan, digamos, tan atrevidos de decirle al presidente cuál debe ser el contenido de su discurso por razones obvias. Sería un poco temerario de nuestra parte. No obstante, tenemos el derecho a opinar como cualquier ciudadano. Nosotros tenemos el privilegio de que lo que opinamos se escucha en todo el país y fuera del país, a través de nuestras plataformas digitales y otros servicios que damos. Yo pienso, y comienzo con usted, doctor Ritter, yo creo que el presidente tiene que buscar una manera de sacudir la conciencia de los panameños en medio de esta crisis. O sea, en pocas palabras, el discurso no puede ser un discurso tradicional. Tiene o debe ser un discurso que se ajuste a la triste y sombría realidad que vive nuestro país dentro del punto de vista económico y el punto de vista de sanidad. No sé usted qué piensa al respecto de este discurso que creo que puede marcar un antes y un después. Los discursos ante la Asamblea se suelen utilizar, lo suelen utilizar los presidentes en los últimos años para hacer un catálogo de sus ejecutorias, mencionar lo que se ha hecho, en algunos casos lo que se propone hacer. Pero en este caso, en efecto, el discurso del presidente, presumo yo que va a ser diferente, primero porque no hay casi ejecutorias, y es natural que no las haya. Acuérdense que él habló el 1 de enero y 2 meses después sobrevino la pandemia y el resto hemos estado desde entonces más bien en informes diarios que todas las personas conocen, de manera que este discurso, que es el obligatorio para informar al país, al informar sobre la marcha o sobre la situación del gobierno, creo yo que este discurso va a ser al revés. Este discurso tiene que ser el discurso esperanzador, el discurso de nuevas medidas. Yo tengo parece cierto que un presidente que va a cumplir 2 meses desde el 4 de mayo que no aparece, y cuando ha aparecido es para una intervención breve como la del día que le dio posesión a los nuevos ministros, dijo 2 palabras, se fue y no recibió preguntas. Un presidente que no ha salido en 2 meses, yo presumo que ha estado guardando todas sus municiones para el 1 de julio. 1 de julio, quieras o no, él capta nuevamente la opinión, la atención de la gente. Es un día, normalmente no la capta porque es día de trabajo, pero esta vez es día de, entre comillas, de trabajo, pero es día que todo el mundo está en su casa. De manera que es un día en el que muy posiblemente tenga la mayor audiencia de cualquier otro discurso presidencial, con excepción del día que toma posesión, que es día de asueto. Pero los días intermedios, los 9 discursos que pronuncian en los primeros de julio y los 2 de enero, nunca tienen esa atención ni esa trascendencia. Ahora la va a tener, primero porque por la ausencia de 2 meses del presidente de las apariciones públicas, pero sobre todo por el mensaje de esperanza que debe traer. Decir cuáles son las medidas, develar el plan económico para cuando esto pase. Ayer el exministro Guillermo Chapman dijo que quisiera saber quién tiene la agenda y que Indesa no ha estado participando en eso, como falsamente se le atribuyó esa participación a Indesa. Para todos los que han opinado en las últimas semanas, es un misterio cuál es el plan. Felipe Argote ha dicho que el plan es que no hay plan, pero ciertamente tiene que haber algo que el presidente ha estado guardando
para develar el 1 de julio. Ya se han anunciado solamente dos cosas. Una, que es que en eso desafortunadamente no puedo opinar porque no conozco lo suficiente sobre ese tema, que es el equiparar Panamá Pacífico con la zona libre de Colón. Y lo otro, que seguramente anunciará, es el acuerdo tripartito, si se llega a consolidar en el día de hoy con la reunión plenaria de la mesa tripartita, el acuerdo entre los trabajadores. De allí en adelante puede ser cualquier cosa, es especulación, puede ser, algunos ya han anunciado o han dicho que el bono solidario, el bono se va a aumentar. Eso sería una posibilidad y sería muy bienvenida, pero tiene que ser en efecto algo que remueva los cimientos, que de verdad impacte, porque ahora mismo la popularidad y la credibilidad del gobierno va en caída libre, y eso es importante que él la detenga, y solamente se detiene con anuncios dramáticos y de cambios importantes, tanto en la manera como se enfrenta la pandemia, como en la forma como nos vamos a recuperar económicamente. Ahora, en base a opiniones, usted mencionó nombres y apellidos de personas que gozan de mucha respetabilidad y credibilidad. Es una oportunidad para que el señor presidente, ante estos desmentidos, recupere el valor de la palabra. Eso por una parte. Por la otra, con esto quiero decir que no se vaya a teñir de política alejándose de una oportunidad como esta. Estoy hablando del... A ver, algunos presidentes históricamente han utilizado este discurso como terreno fértil para la demagogia. Me refiero a eso. A mi juicio, el presidente Cortizo tiene que estar claro que se va a parar a hablar frente a la nación, de cara a la nación, en circunstancias muy singulares, en circunstancias realmente que son inéditas. Yo quiero decirlo como un comentario sano, cargado de muy buena fe. Quienes se encarguen del discurso del presidente Cortizo, que es un equipo de trabajo, como tienen todos los presidentes, tener mucho cuidado en las cosas como esta. Repito, recuperar el valor de la palabra. Hoy, más que ayer, es necesaria la credibilidad del presidente y su equipo de gobierno, señor Murgas. Bueno, más que un discurso, Guillermo, el presidente tiene que saber la ansiedad que provoca su discurso. Claro. Primero, por el silencio, porque, o sea, no tiene que ser una pieza literaria, tiene que ser la decisión del Estado de anunciar medidas concretas para el país. No es de que si está bien hecho el discurso, no. Por primera vez en la historia de la humanidad estamos viviendo una pandemia que afecta al mundo entero, Guillermo, pero que cada país tiene sus medidas para tomar. Yo creo que la medida esta de la mesa tripartita es una cosa simpática y bonita, de que los empresarios se hayan puesto de acuerdo con los trabajadores. ¿Por qué? Porque las conquistas laborales de los sindicatos panameños son legendarias. Estamos por encima de Costa Rica, de Nicaragua, de toda una serie de países. Pero, ¿qué debe decir el discurso? Medidas, Guillermo. Medidas que sean revolucionarias para el momento que hay. Lo que dice Juan Eduardo Ríquez, que el presidente tiene 2 meses casi que no sale en público, Guillermo. Entonces, también tenemos que recordar aquí por un acto que yo no sé si era que no estaban preparados o qué, pero las reformas constitucionales fracasaron. Pero fracasaron porque era la primera promesa de él de campaña, y yo creo que él abandonó o las dejó naufragar en los debates de la Asamblea Legislativa. Ese puede ser uno.
reformas constitucionales puntuales, pero puntuales. Y creo que las necesitamos en este momento. Sí, pero vamos a hablar, sí, pero el contexto. A ver, doctor Ritter, cada presidente tiene su estilo y eso es propio, y cada uno tiene su cofradía burocrática, eso su círculo cero le llaman últimamente. Y lo entiendo, eso es parte de la idiosincrasia nuestra. Pero, doctor Ritter, para ilustrar a los oyentes de Omega Estéreo, ¿cómo se articula un discurso como este? ¿Quiénes son los que tienen que ver con eso? ¿De dónde se extrae la información para luego plasmarla en el discurso, en su experiencia, doctor Ritter, como persona? Y yo sé de eso también por razones obvias. Yo trabajé directamente con un presidente, pero me gustaría que usted ilustre, doctor Ritter, a la audiencia acerca de cómo se construye un discurso en tiempos normales y cómo debe aplicarse en tiempos de pandemia, por ponerlo de esa manera. Tenemos 4 minutos. Eso depende mucho del presidente y, Ajá. qué es lo que, y la manera como él quiere informar o él quiere transmitir. Por ejemplo, tiene presidentes que prefieren dar visiones generales, orientación política, señalar un rumbo. Y decir, más allá de algunas ejecutorias o algunas propuestas puntuales, prefieren señalar rumbos. Eso, sin embargo, hay otros presidentes, el cual el presidente Varela fue un muy buen ejemplo, que le gustaba era recitar una lista interminable de pequeñas cosas. Un menú, tenía un menú. Pero de pequeñas cosas. Entonces le pedía, y uno leía, aún en la forma, uno veía cuando iba a cambiar, porque era la suma de muchas instituciones, como decirle, el Ministerio de Vivienda, mándame todo lo que has hecho, el Ministerio de Salud, mándame todo lo que has hecho. Entonces llegaba terminada salud y decía, por otra parte, en vivienda hemos hecho tal y tal cosa. Por otra parte, y casi todos los párrafos comenzaban en por otra parte. Por otra parte significaba que había cambiado de ministerio y que iba a listar también. Esos discursos, primero, que son aburridísimos, y segundo, que siempre terminan los que opinan. Ya se ha vuelto un cliché en Panamá hablar de Alicia en el País de las Maravillas, como diciendo, está pintando un panorama que no existe. Pero repito, eso depende. Una vez el presidente Martinelli lo utilizó, el discurso ante la Asamblea, casi exclusivamente para criticar y para al diario La Prensa. De hecho, llevó el diario La Prensa y decir, esa es otra manera de utilizar ese discurso. Pero yo, en lo personal, en este caso, esperaría del presidente, ya que no va a haber mayores ejecutorias, y es entendible que no las haya habido de enero a esta parte, sino más bien del tipo de discurso que señala un rumbo, y sobre todo en este caso sí se requiere de medidas concretas, de medidas específicas de cómo vamos a convivir cómo vamos a tener que convivir con la pandemia, cómo vamos a tener que soportar, si es del caso, más confinamiento, o cómo vamos a desescalar. El gran problema de hoy es la incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo va a iniciar el bloque 3. Ahora se habla de que el bloque 3 puede comenzar con algunas partes del bloque 4, y o sea que no circunscribirnos al bloque en su totalidad, sino a partes puntuales de cada bloque para ir desescalando. Entonces, ese es el tipo de orientación, de rumbo, que creo que el presidente va o debe señalar, más que tratar de presumir de obras que todo el mundo entiende no ha podido realizar por virtud de esta pandemia. O sea, es que usted pone ejemplos de sus antecesores. Usted habla del presidente Varela, bueno, y del presidente Martinelli. El presidente Cortizo, a mi juicio, debe eliminar la frivolidad
primero que todo, o sea, de dejar eso a un lado. No estamos para ese tipo de ser receptores de este tipo de situaciones. Y por la otra, eliminar cualquier tipo de aliento a opacidad. Esto es a que sea un discurso opaco el que se pronuncie. Creo que es una gran oportunidad para lucirse, ¿okay?, ante el país, diciéndonos, ilustrándonos, guiándonos, liderando y diciéndonos con mucha responsabilidad, pero sobre todo con objetividad, cuál es la visión del jefe de Estado de este país. Al regreso viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, Eduardo, yo lo que quiero decir con esto es que esto no debe ser un discurso cualquiera. No sé si me capta Ahora, hay que ajustarse a la realidad, ¿no? pero yo insisto mucho en que depende mucho del estilo del presidente. Yo no quise señalar nombres, pero Pérez Valladares el presidente Pérez Valladares era de la idea siempre de señalar rumbo. Hay otros presidentes que, te repito, que además la constante en los discursos del presidente Varela era la invocación a Dios, y que siempre tiene una cita del Papa o de un sacerdote y siempre lleva, ese es otro estilo. El presidente Cortizo hizo parte de todas sus intervenciones públicas mencionar que este es un país grande, este es un país de gente noble, este es un país, yo no sé si esas palabras o esas frases ya tienen alguna importancia. Cabida. Por eso es que creo que él tiene que remover de Bien, verdad. Bien. 3, 2, 1. Otro tema importante que va a tener que ver, que analizarse aquí, es el destino de quién van a manejar el destino de la Asamblea de Diputados para el próximo periodo. Se ha hecho público que el señor Castillero, el actual presidente, en la víspera de una posible reelección, que es lo que le está buscando, ha logrado el apoyo de Cambio Democrático, dicen las noticias locales, ha logrado sumar a Cambio Democrático, al igual que a los panameñistas. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo podemos digerir ese tipo de sospechosa actividad en medio de una pandemia? Ponerse de acuerdo en ese sentido. ¿Qué opinión le merece a ustedes? Bueno, lo primero hay que saber cómo funciona la Asamblea. No, Rubén, es que vamos a verlo en función del momento. El pasado es pasado. Bueno. Pero ¿qué ha pasado en la Asamblea? Por primera vez en muchos años, un solo partido hace mayoría en la Asamblea, que es el PRD. Tiene control de la Asamblea. Que es increíble. El PRD solo tiene el control de la Asamblea. Él puede imponer una directiva. Entonces los otros partidos inteligentemente se suman al reparto del pastel, porque eso es un pastel. Entonces dice, ¿por qué nos vamos a ir en contra si de todas maneras van a ganar y van a... Rubén, pero pregunto, discúlpeme, descríbame el pastel. ¿A qué se refiere usted con la distribución de los pasteles, la distribución de los panes? Bueno, la Asamblea es el primer órgano del Estado, Guillermo. Sí, Rubén, lo sabemos. ¿Qué quiere hablar? El primer órgano del Estado. No, pero ¿a qué se refiere usted con panes, distribución de panes? Bueno, tienen, ahí hay privilegios. Los diputados por primera vez tienen un presupuesto de muchos millones de dólares. Esto no es la Asamblea de Representantes de Corregimiento, ni es la Asamblea original que empezó en los años 80, Guillermo. La Asamblea tiene demasiado dinero y control de las cosas públicas. Yo quiero pensar así, de lo que usted ha dicho, di lectura, y me gustaría escuchar la opinión de Jorge Eduardo. La manera como se ha incrementado la planilla con contratos es casi que ominoso, es vulgar, es obsceno, lo que se ha visto en medio de una crisis pandémica. El hecho, tal vez, digo yo, y es una pregunta, Jorge Eduardo, yo creo
que tiene que ver mucho con la inseguridad en cuanto a la diferencia o la división que hay en el PRD, que el presidente de la Asamblea prefiere asegurar los votos de Cambio Democrático y de algunos panameñistas. No sé usted qué interpretación le da, doctor Ritter, a eso. Pero, es que es casi natural el apoyo que ha recibido Castillero. Las cifras hablan por sí solas. Cuando uno ve, por ejemplo, que con respecto al mismo periodo del año pasado, la planilla de la Asamblea se incrementó en 132%. Y lo que es más importante todavía, la planilla, esa que llaman la 172, que son los servicios profesionales, subió de 813,000 en el año 2019 a 5 millones en marzo del 2020. Se quintuplicó. Sí, eso es dentro, el grueso del incremento que yo creo que ronda el 1000%. Es una cifra que habla por sí sola. La Asamblea es de esas instituciones que vive de espaldas a la realidad y de espaldas a la gente. La Asamblea, pero es la que genera mayor cantidad de noticias. Fíjense que las noticias, cuando la Asamblea está reunida, se generan allí las noticias y el órgano ejecutivo no ha logrado generar ningún tipo de noticia en ninguna parte. Es más, nadie le para bola, por Eduardo, a los consejos de gabinete, porque no generan noticias. No generan noticias. El gobierno realmente no está generando noticias, entre otras cosas, porque el presidente no está generando noticias, el Consejo de Gabinete no genera noticias. Entonces, la Asamblea lo hace, pero cuando está reunida en el Pleno. Ahora mismo está reunida, pero reunidas en comisiones, pero no está reunida en el Pleno. De manera que no hay esas noticias importantes que le producen al país algún tipo de conmoción o de interés. Cuando uno ve la manera como se ha incrementado la planilla de la Asamblea y ve estos asuntos muy puntuales, como el caso de la rectora de la Universidad de Chiriquí, y ves los dobles salarios de los representantes, uno tiene que mirar también a la Asamblea y ver que la Asamblea tarde o temprano le da la vuelta a las normas y quedan con las mismas prebendas de ser un botín político importantísimo. Me parece que Castillero ha logrado repartir lo suficientemente bien ese gran pastel que se le ha puesto por delante y ha logrado un apoyo, si no unánime, entiendo que los diputados independientes o por libre postulación no se han sumado, pero en el fondo es también lo que dice Rubén. Si ya él va a ganar de todas maneras porque el PRD lo quiso, lo que hay que preguntar es por qué el PRD lo quiso, pues porque a lo mejor supo repartir de manera equitativa. No se puede decir que es justo, pero vamos a decir que es equitativa esos miles de nombramientos que hay en la Asamblea. Entonces ahí tenemos nosotros el resultado. ¿Quién se quiere quedar por fuera de esa repartición? Me imagino que nadie o ninguno de los diputados, y ahí tienes un apoyo para una Asamblea, para un presidente que ha tenido tantos cuestionamientos, con un incremento de la planilla absolutamente injustificable, pero goza ahora de una unanimidad, casi unanimidad para ser reelegido. Ahí tienes la descripción o la película, el retrato de la Asamblea. Voy a tomar una foto aquí viene mi foto. Creo que están viviendo una burbuja de incoherencias. En este momento, los trabajadores de la empresa privada, muchos están sin trabajo,
Otros muchos se han tenido que amarrar el cinturón y ajustarse a la crisis, crisis económica. Vemos los altos salarios que se han incrementado, altos, escandalosamente, yo le llamo casi de una manera obscena, ¿no? Cómo se han distribuido partidas y dinero en medio de una crisis donde la empresa privada, producto que es la que produce en este país, es la que genera riqueza a través del pago de impuestos, como que no le ha llegado todavía esa conciencia a muchos sectores de lo que es la burocracia estatal. Es un acto, además, creo que suicida. Si aquí hay una conciencia verdadera acerca de cómo debe actuarse en medio de una crisis, la suerte de muchos de estos señores estaría echada y se vería cómo abusan del poder para sus beneficios personal y político, ignorando las verdaderas necesidades que tienen, algunos sectores del país, el propio país, su gente. Entonces, jugar a la política de esta forma tan desmedida en cuanto a las apetencias de lo que es el negocio y la repartición de los fondos del Estado es una ofensa, es un insulto a la ciudadanía de este país. Diga, señor Murgas. Bueno, Guillermo, en el único lugar, el único órgano del Estado donde funciona con defectos y virtudes la democracia panameña es la Asamblea se practica a su manera la democracia. Los fondos públicos, los fondos de la Asamblea se reparten según la proporción de las bancadas. Y eso es así, los cargos, los contratos, todo se reparte y por eso tú has visto que por primera vez en la historia el Molirena, que era un partido emblemático de Panamá, se alió con el PRD, porque siempre fue oposición y esta vez se alió con el PRD. Y eso es normal, que el presidente de la Asamblea va a salir porque tiene la mayoría que es del PRD, se sienta y reparte, no me gustaría usar la palabra los panes, pero te voy a dar un ejemplo. Ya lo digo, señor Murgas, tenemos que irlo, pero ¿sabe qué? Déjeme nada más, permítame con todo respeto decir lo siguiente, porque ya tenemos que irnos. Mire, usted dijo lo correcto, de repartición de los panes. Me gusta ese tipo de término tan, no es sofisticado, pero sí es muy generoso. Yo quiero referirme, mira, aquí hay un comentario de un oyente. Es que la democracia funciona en la Asamblea, donde la gente acude, cada vez que va a protestar, Guillermo, acude. ¿A dónde acude? Acude a la Asamblea. Ya nadie acude a la presidencia. No, estamos hablando de otro tema, estamos hablando de la repartición de panes. Eso era en tiempos normales. Lo injusto, lo indeseable, lo bochornoso es que lo hagan en tiempos de pandemia. Aquí dice un oyente fiel nuestro que se llama Javier Martínez Hacha, que es PRD, él dice, no, yo hablé de incoherencia, vive en una burbuja de incoherencia. Él dice, no solo incoherencia, parece que tienen un pensamiento de ameba, porque muestran una total desconexión del sentido común, por mencionar una desconexión del intelecto. Yo creo que hay un problema serio de... Pero por ahí ya pasó, no estoy de acuerdo con Chacha, ahí ha pasado gente distinguida. No estoy hablando de este momento, olvídate el pasado, yo creo que el pasado... Ahí pasó Cuché, pasó Ana Matilde Gómez. Ana Matilde Gómez empezó, Guillermo, cuando ella entró a la Asamblea se oponía a todo, hasta que se dio cuenta que tenía que colaborar. Pero en este momento ese análisis no cabe, Rubén, ese análisis no cabe. No, sí cabe. Y si hay alguien que conoce la Asamblea soy yo, Guillermo. Yo la conozco. Es otro país, señor Murgas, esos eran tiempos normales. No. Bueno. La democracia, y te lo pongo como ejemplo, la gente cuando va a protestar va a la Asamblea, no va a la presidencia de la República. Eso es increíble. La presidencia de la República ya no genera información. Nadie quiere ir a entrevistar a los ministros ni quiere entrevistar al presidente de la República. Eso está pasando en Panamá. El doctor Ritter dijo algo interesante, ¿no? Y yo quiero agregar lo siguiente. Se habla de los contratos, ¿sí? De la planilla 172, que usted dijo, doctor Ritter. Muy bien. 172, sí. Esos polvos traen estos lodos. ¿Saben qué? Como la justicia panameña no investigó en su momento a los diputados,
donde habían pruebas de malos manejos de contratos de por millones de dólares. Ahora estamos viendo nosotros el resultado exactamente de esa actitud de la justicia panameña opaca, una opacidad rampante. Ahora estamos viendo, estamos necesitando esos millones de dólares y no aparecen porque la justicia, los operadores de justicia no hicieron su trabajo, ni siquiera se atrevieron los que tenían que investigar ese tipo de escándalos de los contratos. El equipo de Infoanálisis. Rubén Murgas. Juan Eduardo Ritter. Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Hasta mañana.